Es increíble. ¿Qué tal está el clima en Ciudad de México? ¿Se han sentido seguros en México? Tenemos que hablar acerca de un tema que no podemos pasar por alto. Empiezan a gritar, los venezolanos, el del vuelo de Caracas, pasen por aquí, por aquí, por aquí. Miren, realmente no es agradable que te estén seleccionando y todo el mundo vea para los lados y te vea como que fueron demasiadas preguntas. Cuando yo le dije que me dedicaba a crear contenido en redes sociales, me dijeron: hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Andy. Amigos, y como lo vieron en el título de este video en particular es muy especial por muchos motivos que están resumidos en el título de este video. Y es que vamos a ir a un sitio preferido por nosotros, un sitio que guardamos con mucho cariño en nuestro corazón. Tiene un rinconcito en nuestro corazón bastante especial. Sí, y es que vamos a ir, ¿puedo decirlo? Claro. Sí, vamos a ir a México. Sí, porque a veces como yo mantengo la incógnita, entonces sí. Angie no sabe si tiene que decirlo. Yo digo, ¿será que lo decimos ahorita o lo dice ya cuando estemos llegando? Estamos muy contentos porque vamos para allá y miren la camisa de Cabo, qué linda. Sí, miren, hoy sí me vestí con motivo mexicano. Vi esta camisa en un viaje que hicimos reciente a Estados Unidos. La vi y dije, me la tengo que comprar porque cuando vaya a México me la voy a poner. Reservada para ese momento. Así es, chicos. Pero bueno, este video, como vieron, además de ser especial porque vamos a ir hacia México nuevamente después de más de un año que no vamos, también es especial porque justamente vamos a pasar el fin de año. Quizás cuando estén viendo este video pues ya hayan pasado varios días desde el fin de año, pero pues vamos precisamente a México a pasar el fin de año. Es primera vez que lo vamos a pasar en un país diferente que no sea el país donde vivimos, porque lo hemos pasado en Venezuela, lo hemos pasado en Portugal, pero nunca hemos pasado el fin de año en un país donde no residamos. Sí, y yo estoy un poquito nerviosa porque yo sé que esas fechas son muy importantes. Sé que muchas personas jóvenes o que van en familia van específicamente a eso y no sé cómo va a ser un 31 de diciembre fuera de tu casita. Así es. Vamos a ver, no, o sea, tengo algo planificado, pero no mucho. Sí o sí, no. Pero otro motivo también especial de este video es que por primera vez voy a viajar con mis padres, que ya entraron aquí. Pues sí, chicos, es primera vez que voy a salir con mis padres. Yo creo que ya se los he presentado antes en el canal en uno que otro video por allí. A mi papá creo que lo conocen más que a mi mamá. Aquí están, pues vamos a pasar el fin de año juntos en México. Fue un regalo especial. Sí, muy especial. De verdad que sí, no me lo esperábamos. Sí, la verdad fue una sorpresa que les di y les dije apenas llegué a Venezuela, miren, el fin de año lo vamos a pasar en México. Entonces ellos, ay, qué fino y tal. Sí, emocionante, de verdad. Tenía mucha curiosidad por conocer México. Sí, no viajamos juntos nunca, no hemos viajado nunca fuera del país juntos. Sí que nos hemos encontrado en otro país y la ocasión que lo hicimos fue cuando estuvimos en Chile, reunidos con mis hermanos que viven allá. Pero de salir juntos así, planificarlos para estar todos juntos en un avión, jamás hemos estado juntos en un avión y esto va a ser primera vez también viajando juntos en un avión. Así que bueno, mis padres no son muy de la cámara, vamos a ver qué tal se les da. Mi mamá es pocas veces que aparece en mi canal, pero bueno, esto es una ocasión especial. Tengo mucha ilusión por mostrarles México, siempre les hablo acerca de México, de cómo me ha ido, de cómo son las personas. Entonces estoy así como que emocionado vamos a ir aquí, para que vean todo dónde. Y bueno, conozcan también este hermoso país que me ha tratado demasiado bien y que cada vez que puedo voy y lo visito. Ya nosotros hicimos el check-in aquí en el aeropuerto de Caracas, estamos a punto de pasar al área de las puertas de embarque y bueno, de aquí arranca esta aventura. ¿Están listos? Sí, súper listo. Vámonos. Emocionado. Gracias. Bueno
amigos, ya entramos, ya estamos en el aeropuerto de Cancún, que esta va a ser la primera parada antes de llegar hacia Ciudad de México. Tengo que comentarles algo lamentable y se los estuve comentando por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera_, acerca del trato que recibimos en migración por ser venezolano. Pero antes de contarles eso y llegar hasta allí, quería recomendarles algo que siempre hago, tomando en cuenta que estamos justamente en el aeropuerto, y es una VPN. Aquí está Angie. Hola, Angie. Hola, ¿cómo están? Una VPN que siempre les recomiendo, y es la VPN de Surfshark. Recuerden que una VPN lo que va a hacer es protegerlos cuando ustedes se conecten a redes públicas, como por ejemplo la de los aeropuertos, que siempre es un riesgo, ya sea porque ingreses a tu banco, a tus correos electrónicos, porque estas redes públicas son demasiado propensas a que te hagan phishing, a que te clonen tus tarjetas de crédito si haces pagos, compras online, y todo esto es muy peligroso. Así que lo que les recomiendo es utilizar una VPN cuando se vayan a conectar allí a esas redes públicas. Y es súper fácil. Yo simplemente tengo aquí la extensión de Surfshark y miren, yo justamente ahorita estoy conectado, como que si estoy en Estados Unidos. Ustedes pueden cambiar su ubicación dependiendo de cuál les convenga más. Porque otra ventaja que tiene la VPN de Surfshark es que, por ejemplo, si ustedes, su banco queda en Estados Unidos y ustedes se encuentran de viaje, a veces los bancos bloquean cuando te conectas desde otras ubicaciones muy diferentes. Entonces, si ustedes se conectan utilizando una VPN y colocando la ubicación donde normalmente abren sus cuentas de banco, pues no los van a bloquear, no van a tener ese riesgo. Además, si eres una persona que le gusta ver series, películas en Netflix, en Disney Plus, tener una VPN también te da ventajas de que si, por ejemplo, pones la ubicación de Estados Unidos, allí la cartelera es mucho más amplia y tienes muchísimo más contenido. Así que esta es otra ventaja. Y aprovechen, porque con mi código promocional Gabriel Herrera, que lo dejo en la descripción de este video simplemente para que le den clic, van a aprovechar un 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que no pierdan esta oportunidad, vayan y adquieran la VPN porque solo trae ventajas. Tenemos que hablar acerca de un tema que no podemos pasar por alto porque realmente nos incomoda y nos preocupa al mismo tiempo. Miren, pasando por el aeropuerto aquí de Cancún, que fue la entrada, o como hicimos entrada hacia México, de verdad que sentimos como que fuimos separados o seleccionados por ser venezolanos y, o sea, no se sintió muy bien. Sí, realmente cuando llegamos a cualquier aeropuerto, casi todos se clasifican en visitantes y residentes, o locales, pues, nacionales. Así habíamos entrado siempre, o sea, veíamos el cartel que decía visitantes y ahí por ahí nos metíamos y los residentes por otro lado. Pero esta vez fue diferente, esta vez estaban los residentes, los visitantes y una persona encargada de clasificarnos a la entrada decía el vuelo de Venezuela, los venezolanos por aquí, por aquí. Entonces nos pasaron como por otra fila en donde habían unas casillas especiales para nosotros. Sí, ¿saben las casillas donde tú pasas con el pasaporte para entrar? O sea, para hacer migración, pues tienen unas especiales solamente para los venezolanos y te separan apenas entras al aeropuerto, empiezan a gritar, los venezolanos, el del vuelo de Caracas, pasen por aquí, por aquí, por aquí. Entonces se siente como chimbo que te estén seleccionando, se siente mal que te estén seleccionando simplemente por tu nacionalidad. Primero por allí. Entonces, miren, realmente no es agradable que te estén seleccionando y todo el mundo vea para los lados y te vea como que... o sea, como que quiénes son estos que los están pasando para un lado. Además de esto, cuando ya pasamos como tal con la persona que nos iba a hacer todo el proceso de migración, o sea, fueron demasiadas preguntas. O sea, yo entiendo, sé perfectamente que es súper normal que te pregunten y que tengas que justificar por qué vienes, cuál es el motivo de tu viaje. Eso está perfecto que te lo pregunten, en dónde te vas a hospedar, si tienes boleto de ida y vuelta, cuánto tiempo vas a permanecer. Ese tipo de preguntas es súper normal. Pero que sean tan meticulosos en el sentido de que me llegaron a preguntar a qué me dedicaba, que eso está también bien. Cuando yo le dije que me dedicaba a crear contenido en redes sociales, me dijeron, ¿y cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos países has visitado? ¿A dónde has estado? ¿Conoces a Luisito Comunica? Entonces fueron demasiadas preguntas, fueron demasiado meticulosos con ese tema. Cuando me preguntó que si conocía a Luisito Comunica, lo que le comenté fue, bueno, me lo encontré en un aeropuerto un día y nos tomamos una foto. Entonces, por haber dicho eso, me dijo, para ver la foto. O sea, me pidió la foto que me tomé con Luisito Comunica. Y entonces me pidió esa foto y yo, déjame ver si la tengo por aquí y tal, no sé qué. No tenía internet tampoco porque creo que la publiqué una vez en Instagram. Acabamos de llegar, no tenemos datos móviles, no tenemos línea aquí en ese momento. Buscándola entre las fotos de hace 2 años en el carrete para mostrársela, la terminé encontrando, se la mostré. Con decirles que nosotros fuimos hace menos de 3 semanas a Estados Unidos y para entrar a Estados Unidos fue súper fácil. Solo nos preguntaron cuántos días se van a quedar, hacia dónde van.
listo, pase. Y me pidieron dos visa, ni preguntas, siquiera. dos preguntas. Y con nosotros, o sea, a pesar de que mi pasaporte, y no lo digo, o sea, en son de nada, sino simplemente para comunicarlo, cuando le entregué mi pasaporte, que vio todos los sellos, porque tengo muchísimos sellos, porque es el pasaporte que llevo usando los últimos 5 años, Se quedan tranquilos. se tipo, quedan bueno, más entra. tranquilos, ¿no? Y ya uno sabe como el proceso por el cual uno ya pasa, ya sabe qué responder, qué te van a preguntar, no te pones nervioso, porque eso es otra, que uno normalmente cuando pasa por los aeropuertos, así no hagas nada malo, y mucha gente lo confirmará, Yo. que te pones nervioso. Sí. Así no hagas nada malo, inclusive cuando pasas las maletas que sabes que no tienes nada, sino simplemente tu ropa, te pones como nervioso. Imagínense una persona que no tiene ninguna experiencia pasando por aeropuertos, que sea su primer viaje, que reunió con mucho sacrificio para viajar y conocer otro país, y le vengan a caer a miles de preguntas y que simplemente lo único que tengan para justificar el viaje es: vengo de Quiero turista, viajar. vengo por 5 días, no tengo más nada que decirte. ¿Has viajado a otros lados? No. Ya esa persona yo digo que no sé la qué van a pasaría. dejar. Porque otra cosa que notamos es que muchísimas de las personas que pasaban por migración, que eran venezolanos, después los pasaban como a otro cuarto. O sea, de cada 3 personas que pasaban, una por lo menos iba hacia otro lado. Entiendo toda la problemática que existe acerca de la migración venezolana hacia otros países y el paso de venezolanos hacia Estados Unidos por México. Eso lo entiendo perfectamente, pero hay maneras. Y esto existe en todo el mundo. O sea, de todas las nacionalidades existen personas que se quieren ir y usan otros países para saltar otros países, y no por eso cada país selecciona a estas personas por separado, porque si no, imagínense, los aeropuertos tendrían taquillas o casillas para cada Varios tipo de países. nacionalidad. Entonces no entiendo por qué a los venezolanos nos tienen que ahora hasta seleccionar del momento en que entramos en el aeropuerto para pasarnos por otros lados. Eso no está Bueno, bien. realmente lo que les puedo sugerir a las personas que quieran pasar por México es que tengan toda su documentación. Lo que suelen pedirte es cuántos días vas a quedarte, demostrar que tienes un boleto de regreso a tu país o al lugar donde estés viviendo con una residencia, justificarlo con eso, el lugar donde te vas a hospedar, ni siquiera es una reserva, creo que tienes que tenerlo pago incluso, he escuchado. sí. Nosotros ya lo teníamos pago, no sé que tenga como una reservación, pero preferiblemente que tenga eso pago. La persona nos Ojo, preguntó y cuánto dinero muy- tienen, que y- nunca nos habían preguntado. Y ojo, que también debo destacar que en ningún momento fue grosera la persona ni maleducada, no, sino que fue demasiado, Y esto, y aquello. y sí, no o sé sea, qué. demasiado fuerte con todo el tema de justificar el viaje, a pesar de que, miren, teníamos reservas de hoteles pagos, teníamos carro de alquiler pago, teníamos vuelos de entrada y salida, los vuelos internos, o sea, habíamos ya venido a México, ya esta sería nuestra Varias cuarta veces. vez entrando, o sea, ¿qué sentido tiene haber entrado a Estados Unidos ya habiendo estado en Estados Unidos Claro. y tener que venir a México otra vez luego de 3 semanas, una cosa así, para entrar a Estados Unidos ilegalmente? Si eso es su manera de pensar, no lo sé. De verdad creo que fue demasiado sobrellevada la situación. Yo me pongo a pensar en las personas que no tienen ningún tipo de experiencia viajando, que esto pueda ser pues algo que no Una le mala va experiencia, pues. una súper mala experiencia. Pero bueno, fue algo que tuvimos que pasar y quería comunicárselos con ustedes porque no se siente bien. Entonces, miren, no necesariamente porque haya personas malas de ciertas nacionalidades, todos los de ese país son malos. No, para nada. Y Pero cuando bueno, las personas pues emigran, realmente lo hacen es buscando, o sea, no en son de maldad, sino buscando mejorar su calidad de vida. Pues, entonces, Sabemos que hay personas que emigran también a mal, pero no es la No es la mayoría. mayoría. Pero bueno, nada, nos quedamos con lo positivo. Vamos entonces a continuar nuestro viaje. Ya vamos a abordar nuestro siguiente vuelo que nos va a llevar hacia Ciudad de México. Bueno, miren, yo pensé que es que había llovido, pero no, es que desinfectan las maletas porque solo estamos como en el área donde reposa la maleta. Bueno, ya llegamos al aeropuerto de Ciudad de México y por aquí ya estamos esperando las maletitas. ¿Qué tal estuvo el vuelo? Buenísimo. Sí, ¿Pesado? No, para nada, para Fue nada. rapidito, ¿verdad? Fue rápido, sí, de verdad que sí. ¿Te asustan los aviones? No, ¿No? ya no. ¿Emocionado? Bastante. Mira, ya vas a ver el hotel donde reservé para que se hospedaran. Oh, qué bueno, Es bonito, qué bueno. te va a gustar. Gracias. ¿Tienes hambre? Un poquito. ¿Qué quieres comer? Bueno, hay que probar los tacos, ¿no? Hay que probar los tacos. Se va a venir un video seguramente exclusivo de mis papás probando tacos por primera vez, pero los tacos al pastor. Eso lo vamos a ver en un video. Y hoy vamos a probar otros tacos, porque tipos de tacos es lo que, miren, va a sobrar. Y va a faltar es tiempo para probarlos todos. Pero bueno, se va a hacer el intento.
conocía. Primeras impresiones del carro ustedes. Y espectacular. Lo que se ha visto espectacular. Y esperen que vayan a pie para que vean. La vía es muy amplia. Yo pienso que Sí. la primera vez que yo vi, wow, o sea, fue lo que más me impresionó a mí. Y nuestro transporte ya nos ha dejado en donde vamos a pasar los siguientes días. Mi lugar preferido para hospedarme aquí en la Galería Plaza Reforma. Ya vamos a ver nuestras habitaciones. Vamos para allá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Permítame. Sí, gracias. Ya tiene su habitación. Sí. Entren pues, entren, vean su habitación. Vamos a ver qué tal está. Bueno, exploren su habitación. Vayan para allá adentro. Linda. ¿Qué tal? Oh, ¿Les gusta? me encanta. La cama sensacional. Está grande la cama, ¿no? Sí. Ahí van a poder descansar. Miren, vamos a ver un recorrido así por el baño, a ver. Ah, miren, miren, van a tener lavamanos para ambos. Ahí no se van a pelear el lavamanos. ¿Qué tal? Buenísimo. Y aquí, a ver, ¿qué hay por aquí? El trono, la ducha, bien amplia también. ¿Qué puedo Miren, tener? prepárense, alístense para ir a comer algo. Claro ¿va? que sí. Ok, Siempre ok. estamos preparados. Vamos a ver la de nosotros. Vamos a ver qué tal está. ¡Oh! ¡Qué lindura! Miren qué bonito. Tenemos una pequeña sala aquí. Una pequeña sala. Después invitamos a mi papá aquí a ver televisión. Tenemos un escritorio que siempre es muy importante para nosotros tener un escritorio. Y vamos a seguir recorriendo. Tenemos un área de closet aquí. Y miren qué cama tan amplia. Esto es lo que me gusta del Galería Plaza Reforma porque sus habitaciones son súper cómodas. Miren ahí. O sea, ahí caben como 4 o 5 personas más una al lado de la Puchis. otra. Allá Gabriel y aquí unos 5 Y o al 6 señor Puchis. Puchi, sí, señor. No, el señor Puchi con este espacio va. Sí, señor. Miren, tenemos una televisión aquí en el cuarto y tenemos otra en la sala por si acaso queremos ver diferente. Vamos a ver la vista. Me gusta siempre ver la vista. Miren, qué bonito. Una gran vista. Importante, vamos a ver el baño. Ah, miren. Súper cómodo también. Aquí tenemos pues el área de lavamanos. Hey, ¿qué tal? Hay que acicalarnos un poco. Tenemos el trono aquí. Y tenemos la ducha bien cómoda por acá. Y miren lo que nos hicieron llegar a la habitación. Miren qué tanto nos consienten. Eso que ustedes están viendo allí es un árbol decorado con una libélula y todo. Pero lo más interesante, lo más destacable es que se puede comer porque es todo de chocolate. ¡Wow! Y miren, además tenemos otras delicateces por aquí, muy ricas además. Mira esta hojita, mira esta No, hojita. Tiene la está textura increíble. y la forma de una hojita real. Como con dorado espolvoreado, no, está espectacular. De verdad, miren. Por eso yo elijo a los de Galería Plaza Reforma porque nos consienten, sus instalaciones son increíbles. Y detalles como estos son los que hacen la diferencia. Ahora sí, vámonos a almorzar. Primeros momentos caminando por las calles de Ciudad de México. Miren, les advierto, mis padres son nuevos con la cámara. Si los ven que no hablan mucho, que no se expresan mucho, es por pena. Pero ya poco a poco seguro van agarrando el hilo allí. ¿Qué tal está el clima en Ciudad de México? Ay, está muy divino, está rico. Está sabroso, ¿verdad? No hace calor, sí. no hace frío, está Nada, impecable. está- Es muy bueno. No saben lo contento que estoy por estar de vuelta. Qué bueno es estar de vuelta. Como la frase de Tony Stark en Iron Man. De verdad que me encanta venir a México. Cada vez que vengo lo disfruto demasiado. Y poder tener la oportunidad de que esas dos personas que vienen allá atrás lo puedan disfrutar al mismo tiempo, pues me encanta. Es verdad, no tiene palabras realmente. Yo pensaba ir a la casa de Toño para agilizar y miren, compruebo que sí es un sitio muy preferido para venir a comer. Miren la fila de personas que hay afuera para entrar. ¡Guau! Voy a preguntar a ver cuánto esperáis porque tenemos mucha hambre. Bueno, para confirmar lo que les dije, me entregaron un ticket. Soy el número 90, ayudan por el número 83, tenemos que esperar un poco. Así de solicitado en este lugar. Bueno, miren, aquí ya desde que entran te ponen el menú. Ustedes simplemente ven aquí en la mesa, ven qué es lo que quieren comer y pues eligen allí. Bueno, vale destacar que de aquí me han dicho mucho que el pozole es riquísimo. Entonces yo les aconsejo pedir un pozole para probar. Pero si recién pedimos, son rápidos. Son muy rápidos. Miren, mi agua de horchata, me pedí un agua de horchata. A mí se pidió un jugo de naranja natural. Y mis padres se van a probar una michelada con sal y limón con una cerveza Corona. Vamos a ver qué tal. Haz los honores, papá. Por Bueno, salud. Salud. Salud.
Buena. Refrescante. Sí, muy buena. A mí me encanta. De hecho, en Venezuela la tomo. Ah, sí. Yo en Venezuela la tomo con limón. ¿Y qué tal esta Me encanta. versión en México como tal? Bueno, más típica. Sí. ¿Sabe mejor? Sabe limón mejor. le da su punto. La sal le da su punto. La sal le da su punto. Y yo me voy a probar mi agua de horchata a ver qué tal está. Muy rica. Miren, ellos toman micheladas y yo tomo agua de horchata. Que sufre la atención muy buena. Pozole grande. Pozole grande para ellos. Miren esto. Al fin voy a probar el pozole de la casa de Toño. Y es que todo el mundo me dijo que debía probarla. Yo voy a probarlo primero y después vemos cómo le va a mi papá. Yo lo pedí con lechuguita. Te dan opción de ponerle rábanos, y puede ser de pollo, puede ser de maciza. Vamos a ver. Voy a agarrar una buena cucharada con todo para adentro. Está muy rico. Una sopita muy rica, bien buena. Bueno, Rico. me hacía falta. Te hacía falta como una sopita, De verdad. De Sí, verdad yo está soy muy muy buena. sopera. Y me encanta. Ah, bueno, El entonces. sabor del maíz me llevó a... ¿A dónde? Me A su transportó. tierra. A su tierra. ¿Por qué? ¿En tu tierra de dónde eres tú, papá? Para que les cuentes a ellos. de los Andes venezolanos y allá se prepara la arepa muy artesanal y el maíz es muy similar en la forma de prepararlo. Se muele y queda con este sabor. Se llama maíz pilado allá. Y el sabor es exactamente igual cuando se cocina y después se muele. La arepa queda totalmente diferente a la arepa a la harina que se compra ya procesada. Ah, mira. Entonces te hizo recordar buenos tiempos. Sí. Qué rico. Miren, y entre tanto que estábamos comiendo, llegaron las flautas también. Miren qué deliciosas se ven. Ellos vieron flautas y además chilaquiles. Pedimos chilaquiles por allá y por aquí. Eso mismo, chilaquiles. Bueno, miren, las flautas es la tortilla frita envuelta con quesillo, miren, con esta crema. Y los chilaquiles, miren, son también pues tortilla picada con carne. Yo la pedí de bistec y tiene también esta crema. Hay tanta hambre que no me da tiempo ni de grabar las reacciones. Ya probaste las que No, es demasiado buena. Rica. Sí, los rica. chilaquiles. Rica. Sí. Está buena. Divina. Y entre tanto Angie me metió torta de elote, pan de elote, perdón. Mira, estoy comiendo pan de elote, pozole. Aquí pedimos variadito De todo. para de todo agarrar. Miren, de entre lo que han probado, los chilaquiles, las flautas, el pozole, ¿cuál va siendo su preferido? Yo ya me decidí. ¿Cuál? Me encanta este. De los chilaquiles. Los chilaquiles. Sí, es el preferido por muchos. ¿Y tú, papá? El pozole. El pozole. Y la cerveza Corona. muy buena. Está muy Ok, de la buena. vida. ¿Y Angie? A ver, estoy comiendo ahorita pozole nomás. Está tan bueno que no sé si decirte si está mejor o igual que el de Guadalajara. Está muy rico. De verdad que sí. Bueno, ya llegó la cuenta y fueron en total 503 pesos, que son aproximadamente 25 dólares. Y comimos 4 personas y muy bien comidos. O sea, toda esa comida que ustedes vieron, todo eso que nosotros pedimos con bebidas y todo, lo que pagamos por persona fueron 6 dólares. Está muy bien. Y esa es una de las cosas que todo el mundo aprecia aquí, que la comida es exquisita y además muy económica. Bueno, barriga llena, corazón contento, ahora toca cambiar algo de dinero, porque no tenemos nada. Ya tenemos dinerito mexicano, nos hacía falta. Ya yo les he mostrado los billetes de aquí de México en videos anteriores, que si no los han visto tienen que disfrutarse cada uno de ellos. Son muy bonitos. Sé que han sacado varios nuevos, vamos a ver si en el transcurso de este viaje los podemos ver. Miren qué lindos son. Miren, me gusta ver cómo incluyen todo el tema de las bicicletas aquí, los espacios para poder andar con ellas. Eso hace a una ciudad bastante ordenada y además cómoda para usar estos tipos de transporte que pues no contaminan de ninguna manera. Ey, esta taquería es reciente, yo no la había visto antes. No la había visto. ¿Quién comenta si es reciente? Bueno, ya veo ahí, ya lo estoy comenzando a ver, el glorioso Ángel de la Independencia, que por primera vez Angie lo va a ver Eso en te su iba a decir. máxima expresión. Y por primera vez mis padres también lo van a ver. Ya van a ver qué lindo es ese lugar. Y sin estar cubierto por las remodelaciones, lo que la estaban haciendo. Bueno, más que remodelaciones, era como una restauración. Sí. Yo creo que uno de los íconos más importantes de toda Ciudad de México, para mí es uno de mis favoritos, uno de mis monumentos favoritos. ¡Ey, qué hermoso está el Ángel, de verdad! ¡Qué espectáculo! Miren qué lindo. Miren, mis papás están ahí tomando fotos maravillados. ¿Qué tal?
Es increíble, ¿no? Estar en este sitio. Uno Hermoso, tanto que ¿verdad? lo ve en la tele, lo ve en todos lados. O sea, México es esto, pues. Y estar aquí es increíble, pues. Es muy bonito. ¿Qué Sí. tal? Buenísimo porque siempre la había visto en fotos, pero ahora verla en persona es bellísima, Es bellísima, bellísima, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Impresionante. Sí, te da mucha emoción. Parece caminar por Reforma, que los alrededores. A mí- Bellísimo, Sí, de verdad, es muy rico. bonito. Me gusta, es muy organizada la ciudad, muy limpia, todo muy bonito, de verdad. ¿Se imaginaban que era así? No, 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 de verdad no. de verdad no sé. ¿Cómo se la imaginaban? Mira. Las novelas y tal. Sí, como las novelas, ¿Y exactamente. cómo es con las novelas? Ay, no sé, todo es como complicado. Porque es como que muy cuando se rápido. habla de México, cuando pasan algo de México, sobre México, siempre es el ángel. No es lo mismo ver que estar en el sitio, pues. Claro, no es lo mismo verlo por televisión, Por televisión, Exacto. por que en revista. persona. Exactamente, así es. Siempre son imágenes de dron que se utilizan para el ángel, pero realmente de la avenida como tal nunca se filma nada. Claro. Entonces estar aquí y ver que es grandísima, tú dices, o sea, no, yo personalmente me lo imaginaba pequeñito, Sí. más pequeño, no sé, diferente. Sí, Pero como que uno no se imagina estos alrededores tan amplios. no. Y las calles tan bonitas, tan limpias, de verdad Exacto. que es una ciudad increíble. Me gustaría que toda Venezuela se viera así como se ve Ciudad de México, por lo menos en esta parte así, ¿verdad? Nos encantaría todo. Es un Miren. sueño que todos deberíamos de explorarlo, ¿no? Miren, ¿y qué les parecieron los autobuses de dos pisos? Genial, ¿eh? Genial, es muy grande, es grandísimo. No, yo me quiero montar uno. Ahí vamos a ver si podemos después en más adelante, no sé si hoy, pero más adelante vamos a poder probar algún transporte de aquí. ¿Pero eso es un sobre medio de todo transporte normal o es de, Sí, normal. de guía tour? No, normal. Son como los autobuses de turismo, pero son normales. Sí está el de turismo también, pero este viene descapotado arriba, no viene con techo. Pero esos son normales. O sea, pasan aquí por toda Reforma. Está muy bien. Ok. Después vamos a ir, y mañana seguramente vamos a ir al Zócalo, donde también vamos a ver otro tipo de transporte particular. Pero bueno, eso más adelante. Vamos a ir caminando por lo que es Reforma, porque ya se va a oscurecer. Vamos a ver qué nos da tiempo para conocer un poquito más, que ellos vean. Y luego nos vamos a descansar para mañana comenzar el día bien temprano. Y ahora nos vamos a meter en el meollo del asunto. Vamos a pasar por esta calle donde hay muchos puestos callejeros, comida, tiendas, para que mis papás la vean y pues transitan por ella. Miren qué grande es, qué concurrida además. Miren, esto es algo muy típico de ver, esos elotes, aquí le dicen elote al maíz, por cierto, para que se vayan enterando. Y te lo pueden vender así completo o te lo pueden vender así tipo esquites. En un envaso te lo dan así suelto y le pueden echar mayonesa, le pueden echar picante. Mil y Después una vamos a ver cosas. si prueban uno de esos. Claro que sí. Miren, por cierto, en Estados Unidos existe el Starbucks, ¿verdad? Ok. El que fue un conflicto en Venezuela, ese. Ajá. Bueno, en México tienen Cielito Querido. Es lo mismo. Sí. Algo es parecido. como una versión mexicana del Starbucks. Ok. Va a caer un señor palo de agua. La gente ya está apuradita corriendo. Recogiendo sus cositas. Y hay un brizón. Bueno, ya estoy sintiendo algunas gotas. Menos mal que estamos cerca del hotel, porque nos va a caer el palo de agua encima. Vamos a tener que correr y parar pues el recorrido por esta zona y retomarlo mañana seguramente. Me ha caído un gotón en la cabeza, pero inmenso. ¿Ven cómo se preparan aquí los puestos para recibir el agua? Ponen sus plásticos para que no se les moje. Porque eso sí es común aquí, y al igual que en Venezuela también en algunas épocas que de repente está haciendo un solazo y llueve. Pero bueno, miren, nos va a dar de camino al hotel ver algunas otras cosas. Les tocó conocer un poquito de México también con lluvia y truenos y relámpagos. Duro, suena duro. Miren, ya están cayendo unos gotones. Comenzó a llover. Bueno, esto también es divertido. Llegamos a nuestro hotel. Miren, me estaban esperando a las afueras del hotel y llegué y me tenían un regalito y todo. Y de tanto hablar y hablar se me olvidó presentárselos. Y me trajeron esto, que es una crema de agave. Se ve riquísimo. Y además unos ricos chocolatitos. Se los iba a presentar, pero nos pusimos a hablar tanto que cuando nos despedimos y tal, que entro al hotel y yo...
Ay, se me olvidó presentárselos. De verdad, muchísimas gracias por el detalle. Son por estas cositas que siempre regresamos a México porque son un pueblo increíble. De verdad, muchas gracias por el detalle. Los vamos a probar de aquí en un rato. Vamos a ver qué nos espera de desayuno. Aquí tenemos jugos, cereales, diferentes tipos de cereales para prepararnos un yogurcito con granola, frutos secos. Miren eso, qué rico. Pequeños sándwiches, alguna ensaladita, frutas, de todo delicioso. Y pues claro que había una rosca de reyes aquí, muy típica también en estas fechas. Y miren ahí los pancitos, esos son riquísimos. Buen provecho. Gracias. Aliméntense bien para caminar bastante. Bueno, ya andamos agarrando calle y lo que les puedo comentar es que hoy amaneció haciendo frío. Ayer llegamos ya en la tardecita y pues ya estaba como más caliente el clima, pero en la mañana hace frío. Yo no tenía ni idea de que hiciera tanto frío. Vamos a ver el ángel con sol el día de hoy. Miren qué bueno. Así sí se ve más alegre el ángel, radiante, allí pegándole el sol en su parte alta. Miren qué dorado está. Bellísimo. Aquí vamos. Que van marchando. ¡Firme! Ellos dicen así porque dicen que yo soy un dinamo de que los mando, pero es que no, porque si no nos apuramos no vamos a aprovechar el buen tiempo. Entonces yo les digo, rapidito la foto, vamos caminando porque si no, no nos da chance. Bueno, miren, les explico un poco. Nosotros estamos caminando ahorita por Paseo de la Reforma. Es todo esto. Nosotros ayer recorrimos un poco lo que fue Paseo de la Reforma, pero al lado contrario del bosque de Chapultepec. Y ahorita vamos hacia dirección el bosque de Chapultepec. Y allí es donde los voy a llevar porque es un sitio muy importante turísticamente hablando y para los locales. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que sea el bosque de Chapultepec? ¿Qué les suena? Ajá, ¿a qué les suena el bosque de Chapultepec? Un parque. Bosque. Ambas cosas, es como un parque y al mismo tiempo es un gran bosque porque es el mayor de su tipo en el hemisferio. Tiene 810 hectáreas y tiene lagos artificiales. Han descubierto más de 4.000 objetos arqueológicos. Es una zona arqueológica además porque tiene varias cosas que han descubierto allí. Es increíble de visitar. Y allí está el castillo de Chapultepec, que nunca hemos visitado. He venido 4 veces con esta a Ciudad de México y nunca he tenido la oportunidad de ir. Vamos a ver si en esta oportunidad con mis papás tenemos suerte y ellos conocen el castillo porque allí vivía la realeza cuando aquí habían reyes en México. Oye, Muy México interesante. tiene mucha historia, ¿no? Demasiada. No te alcanzaría el tiempo para descubrir todo lo que tiene. Pero bueno, vamos caminando y así admiran todo el Paseo de la Reforma porque además vamos a conseguir edificios espectaculares, modernos, más clásicos, fuentes, de todo. Así que vamos para allá. Vámonos. Otra cosa que van a ver mucho en México es seguridad. Fíjense los policías como van en sus camionetas. Bastante. Y creo que lo han notado desde Bastante. que llegamos. Bastante. Hay demasiada presencia policial, sobre todo en los sitios turísticos. Y aparte Sí. se ve intimidante, ¿no? La forma de De ellos vestirse. se podría decir. Sí, Por la forma causan que se- miedo. Para los que les tengan que temer, les va a causar miedo. Sí, Sí. ¿Se han sí. sentido seguros en México? Bastante. ¿Sí? Sí, bastante. Hasta Bastante donde, seguro. donde hemos ido, de verdad que hay bastante seguridad. Exacto, me he sentido seguro. Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos hecho es caminar por todo esto y de verdad se siente muy seguro. Y obviamente que México, seguramente como muchos países de Latinoamérica y muchos países de la región, cuenta con focos de inseguridad dependiendo de la zona donde vayas, pero como yo siempre digo, por lo menos lo que es el turista nunca se va a meter a esas zonas peligrosas. Lo importante es que las zonas que más visitan los turistas estén seguras, pero sí que es cierto que ojalá que estas cosas no pasaran en ninguna parte, porque más que los turistas, quienes más tienen derecho a vivir seguros, independientemente de donde estén y en qué parte de la ciudad vivan en sus países, son los propios habitantes de ese país. Y esta oportunidad sí lo conseguimos abierto porque cuando vine con Angie la última vez estaba cerrado, ¿te acuerdas? Sí, porque a mí en mi primera venida me dijeron, ¿cómo no entraste al castillo? Y yo, bueno, la segunda voy y la visito. Por causa del COVID estaba cerrado, pero estamos de suerte. Hoy se está abierto, así que van a conocer el castillo probablemente y el bosque. Mira mi papá tomando fotos allá, mi mamá.
Bueno, y hemos llegado al altar de la patria, la entrada prácticamente o lo que recibe a todos los visitantes del castillo de Chapultepec. Bueno, miren, llegamos a una parte importante del bosque de Chapultepec y es prácticamente lo que da el recibimiento a las personas que visitan el lugar, y es el altar a la patria, que es eso que tenemos allá al fondo. Tengo entendido que esto es un homenaje a 6 cadetes que defendieron el bosque de Chapultepec en el año 1847, cuando Estados Unidos invadió México, y por esa heroica labor están siendo homenajeados. Por eso hay 3 columnas de granito italiano bien grandes allí para hacerles ese homenaje a tan heroica hazaña. México es increíble, ¿no? Por donde lo veas. Su historia es tan grande que yo creo que el que la estudia tiene que estudiar bastante, ¿no? Para comprenderla. Y de verdad que es imponente el lugar, es muy bonito, pero no nos vamos a quedar nada más aquí porque vamos a conocer ahora el castillo de Chapultepec. Así que vamos hacia allá. Vámonos. Bueno, llegamos bien temprano al bosque de Chapultepec porque hasta llegamos antes de que empezaran a abrir los negocios. Miren, justamente están comenzando a abrir uno que otro y eso es algo muy común de ver aquí. Negocios de ventas de todo tipo de comida, snacks, bebidas. Hemos llegado a la entrada del castillo. Vamos ahorita a pasar por taquilla a ver cuánto cuesta la entrada. No tengo idea. Vamos a ver qué nos encontramos entonces aquí y por qué es tan recomendado este castillo para visitar. Bueno, como les comentaba anteriormente, el castillo es de la época del virreinato de España, cuando los virreyes pues venían aquí y utilizaban este castillo para venir a descansar. ¿Qué tal? O sea, este castillo fue construido nada más para descansar y recrearse. Digo que qué tanto dinero había en esa época para construir estas estructuras tan increíbles. ¿Cuánto costó todo esto? Que hoy en día es imposible. Mucho dinero de los contribuyentes. Para los que estén interesados en visitar el castillo, funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es de 85 pesos y si vas a usar una cámara de video no profesional cuesta 45 pesos adicionalmente. Así que bueno, ya sabemos los precios. Vamos a comprar las entradas. Bueno, ya finalmente entramos. Y pues esto está siendo una experiencia nueva hasta para mí porque no había tenido la oportunidad de visitar el castillo y me emociona mucho conocerlo porque muchísima gente, desde la primera vez que vine a México, me dijeron: tienes que entrar al castillo de Chapultepec, ¿cómo no has entrado? Entre una cosa y la otra, la primera vez que vine me canso porque el castillo está a 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Debe faltar aire por aquí arriba. La primera vez que vine a México vine con un presupuesto bastante bajo. Estaba comenzando a hacer videos. Prácticamente México fue mi primer viaje oficial en el canal una vez que comenzamos a viajar y la verdad el presupuesto era muy bajo. La segunda vez que vine con Angie no nos dio tiempo y la tercera vez pandemia. Bueno, grupo, les voy contando datos que averigüé acerca del castillo. Está a 2325 metros sobre el nivel del mar y tiene casi 2 hectáreas, así que es bastante grande, muy grande. Bueno, no sé cuántos minutos ya llevamos caminando y estamos comenzando a ver la estructura como tal. De verdad que es inmenso este sitio. ¡Wow! ¡Qué bonita esta entrada! Miren esos portones, ¡qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué bonito! No tenía ni idea que en Ciudad de México existiera un lugar así. Y miren el contraste entre la estructura acá y los edificios modernos. El edificio del Ritz-Carlton y el del banco. Miren cómo se ve ahí el contraste, qué bonito. El estilo del castillo es neoclásico y barroco y lo vamos a estar pues viendo más a detalle cuando ya ingresemos. Vamos a ver qué tanto podemos admirar en su parte interna. Yo he visitado algunos otros castillos, como por ejemplo el castillo en Madrid, el de los Reyes. Hemos visitado otros castillos en otros países europeos y siempre básicamente son iguales. Muy lujoso, mármol por todos lados, cosas doradas por doquier. Vamos a ver qué tanto se puede ver aquí y qué tan parecido es con los que hemos visto en Europa. Ah, miren qué bonito. Wow, siempre estas escaleras son básicas en cualquier castillo para poder entrar. Cambian diferentes tipos y estilos, pero siempre son unas escaleras grandes con dobles entradas. Miren qué bonito. Y miren los murales allá arriba.
Bueno, miren, algunas de las cámaras que utilizaban en el año 1890, la era de los youtubers de esa época. Y hemos llegado a la parte de los jardines. Miren qué bonita la fuente. ¡Qué espectáculo! Ya entiendo ahora por qué me decían que viniese al castillo de Chapultepec, porque de verdad la visita vale mucho la pena. Conocer un poco de toda la historia, además de los lugares están muy bonitos y estos espacios espectaculares. Creo que un plus, la vista que se tiene de Ciudad de México desde aquí arriba. Bueno, y terminado el recorrido por el castillo de Chapultepec, ya vemos que los negocios se están terminando de instalar, ya hay muchos, y pues ahora toca ir a otro punto importante de la ciudad y es al Palacio de Bellas Artes, así que nos vamos para allá, vamos a agarrar un Uber y nos vemos allá. Y llegamos al bellísimo Palacio de Bellas Artes. ¡Wow! ¡Qué impresionante es! No me canso de verlo. Es muy bonito. Una porra con mucho cariño de aquí de la Ciudad de México, del Palacio de Bellas Artes para mis amigos. Dice así: pistola, cañón, escopeta. Pistola, cañón, escopeta. A Venezuela se le respeta. ¡Bravo! Gracias. Bueno, miren, aquí hay varias cosas emblemáticas. Está el Palacio de Bellas Artes, que es este de aquí. Tienen al frente la Torre Latino, que es una de las torres como más emblemáticas de la Ciudad de México, porque la puedes subir y tienes un mirador increíble de la ciudad. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrar y puedes ver esa vista de allí. Seguro. Y justamente luego tienes la calle Madero, que es una calle que te lleva hacia un lugar también muy importante aquí en la Ciudad de México, que es el Zócalo. Vamos entonces para que se tomen unas lindas fotos aquí en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver si podemos subir la Torre Latino y comenzamos a subir por la calle Madero. Seguro. Y debo decirles que tenemos el mismo lindo cielo de la vez pasada y salen Sí, unas fotos ahí. increíble. Y menos mal que el tiempo se ha portado bien con nosotros, porque no está lloviendo, no está nublado, está perfecto. Miren, el Palacio de Bellas Artes es el centro más importante de las manifestaciones de arte aquí en México y una de las casas de ópera más importantes y reconocidas. Esto sí es nuevo para mí, no entiendo qué ocurre aquí, porque está el palacio aquí y están como carpas. Esto no lo había visto en mi última visita y está como bloqueada la calle. Antes aquí pasaban autos y ahora los autos se están desviando por allá. Esto sí es nuevo para mí. Sí lo había visto, pero en la Plaza del Zócalo, no sé si es lo mismo, de verdad desconozco. Por aquí hay un letrero, dice algo de desplazamiento, somos sobrevivientes de desplazamientos, son desplazados. A ver, forzado de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca. Wow, qué triste. Ah, y miren, y venden sus cosas aquí también, venden prendas, imagino que para ayudarse, ¿no? Eso sí es nuevo para mí. Bueno, miren, otra curiosidad, están a punto de pasar el paso peatonal más transitado de Latinoamérica. Y bueno, realmente ahorita no hay gente. No Sí, sé, ahorita son no hay tanta gente. hora del realmente. mediodía, pero esto se pone. Sí, aquí pasan miles y miles de personas cada hora. Ok, vamos a averiguar lo de las entradas. Dice que son 160 pesos para adultos, 120 para niños. Miren, vamos a estar bien alto. Bien alto. Creo que nunca había estado en un lugar con tantos pisos. Alright. Sí, pueden subir todavía 2 pisos más por escaleras o recorrer este piso como ustedes. 2 pisos más en escalera o recorrer este piso. Bueno, si queremos dar una... O subimos directos. No, vamos a recorrer, pues subimos. Dale pues. ¡Wow! Miren qué vista. ¡Qué bonito! ¡Qué vista desde aquí de la Ciudad de México! ¡Wow!
Me encanta la vista, o sea, está genial. Pero vamos a seguir subiendo. Y ahora vamos a la última parte donde puedes acceder a lo más alto. Tienes otro segundo mirador aquí, resguardadito, y tienes para comprar algunas cosas. Y si sigues subiendo, vamos a ver qué nos encontramos. Ah, miren, al aire libre. What? Genial. Esto está más increíble desde aquí. Aquí sí es diferente. Aquí se siente Aquí hay más aire. Sí, señor. Se siente mejor, abajo está haciendo mucho calor y está cerrado. Y la vista se ve mejor porque no tienes el vidrio. Ven, qué bonito. Mira el Palacio de Bellas Artes donde estábamos hace un momento. A ver, y por este lado, la calle Madero. Miren qué bonita, justo por allí. Y hacia el fondo, el Zócalo. Bueno, si se preguntan qué tan alta es la Torre Latino, pues tiene 182 metros de altura, contando con su antena que está aquí. Así que estamos muy altos. Les dio hambre y se compraron unas cotufas o palomitas. Aprendieron otro nombre a las cotufas. Sí, Están buenas, ¿verdad? Sí, me encanta el tamaño. Son grandes. Aquí el maíz es muy grande. Es muy grande. En Venezuela no son tan grandes. Una que otra que te sale grande. Parecen pero... bebés. Parecen maíz bebé. Sí. Hijas de esta. Esta calle por la que vamos a estar transitando ahorita se llama la calle Madero. Nos va a llevar directamente al Zócalo. Es una calle peatonal, como ustedes pueden ver, llena de comercios y además muchas personas. Pueden conseguir comida, ópticas, perfumería. Yo siempre que paso por todo. aquí se me extiende mucho porque me estoy parando en todos lados. Ya van a ver. El recorrido por la calle Madero. Hermoso. Relajante. Parece que estuviéramos Bellísimo. en Europa. Sí, ¿verdad? Tiene un estilo muy europeo. Muy europeo. Sí. A pie de calle. Sí. El clima además, por el frío que está haciendo, se Buenísimo. siente más europeo. Sí. Miren, algo muy común también de conseguir aquí en la calle Madero y más allá es centros joyeros. Hay mucha venta de oro, joyería, y van a ver muchos policías cuidando en cada una de las joyerías. Y esmeraldas verdes. Esmeraldas verdes por ahí también se consiguen. Ahora van a probar una de mis comidas favoritas cuando vengo a Ciudad de México, y son los famosos tacos de canasta. Los tacos de canasta son famosos porque normalmente el que te los vende anda con una bicicleta y anda con una canasta, literalmente, y mete los tacos allí en esa canasta y los tapa con un trapo. Entonces están recién hechos, humeantes. Ese proceso de estar así los pone así como blanditos. Entonces son muy ricos, son de los tacos que a mí en particular me gustan entre todos los demás. Van a probar esos tacos, pero sí que van a probar una especialidad en otro video, que son los tacos al pastor, que son muy famosos, creo que de los más famosos. Eso lo van a conocer luego, pero van a probar primero estos de tacos de canasta. Y los de aquí, los que están cerquita a la Plaza del Zócalo, son uno de los que yo probé por primera vez, me gustaron y me quedé con eso. Seguramente hay mejores, y he también probado los que venden en las bicicleticas por las calles, pero bueno, vamos a probar estos. Ok, Vamos. perfecto. Vámonos pues. Yo dije, Angie se me fue, ¿para dónde se me fue? está en la cola. Se me fue a hacer la cola, porque estos tacos son demasiado demandados. O sea, siempre hay fila para comprar. Entonces, si quieres comer dentro, los pides por aquí y vas allá. Gracias. Y si no, los compras por otro lado. Pero la idea es comer adentro porque además te ponen muchas salsas y quiero que ellos vean las salsas. Llegan aquí a poner la canasta. Miren la canasta que tienen aquí. Ahí están las salsas. Más o menos así lo transportan. Pero una canasta de estas normalmente es como de estas de paja, ¿saben? Estos son los sabores que hay. Vamos a escoger chicharrón en adobo, chicharrón en salsa verde y frijoles refritos. Cada taco te sale 7 pesos, pero si compras 5 tacos más refrescos te salen 50 pesos. Traen este bichito cuando pagas y simplemente aquí pides los tacos. Ya ustedes van a ver cómo viene. Miren la cesta allí full de tacos ahí. Ven que son como mojaditos, están como mojaditos. Entonces claro, aquí los ponen en una cesta de acero inoxidable, pero normalmente es una cesta, o lo típico es una cesta normalita De canasta. de canasta, exacto. De ahí el nombre. De ahí el nombre, pero exactamente. Uno de chicharrón en adobo, en salsa verde, y uno de frijol. Gracias. Miren esto. ¿Tan bueno? Bueno, permisito aquí. Mexicano.
Miren, aquí ya están los tacos y lo bueno de este lugar es que te ponen salsas y cosas para tú aderezar los tacos. Sí, señor. Entonces, miren, aquí son 2 taquitos por cada uno. En realidad como que 2 forman uno para ellos. Yo pedí 3, entonces te lo dan como doble. Entonces, bueno, nada, agarren ahí sus tacos y prueben. Aquí tienen cebolla, esto es como pimentón. Estos no sé si son jalapeños. Creo que son jalapeños. Creo que son jalapeños. Esto es como un guacamole y esto es lechuga. Espero que no sea picante. Esto debe picar, señor, porque estos son creo que jalapeños. A ver, ya les echaron guacamolito. Hay unos de frijol Estos creo. y otro de chicharrón en adobo y chicharrón en salsa verde. ¿Cómo te dice que tiene bastante? A mi papá normalmente le ha gustado el picante que ha probado hasta el momento. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bueno, Está rico. Está bueno. ¿Te gustaron? Tiene un de verdad? picor, pero es un picor Sí, sabroso. tiene un picorcito. Muy rico, de verdad. Ahora te toca a ti. ¿Cuál probaron? ¿Cuál es ese? frijol. Frijol, probaron frijol. Bueno, prueben los siguientes a ver. No, pero a ti te gustó el de frijol, no, así lo comió todo ya. Sí, porque Ok, son este es de Ese es de chicharrón. Ok. No sé si en adobo, ese creo que es en adobo. divino. Está bueno. A ver, pa. Miren, se los comen bien, los agarran bien como con un taco. ¿Qué tal? Bueno, el chicharrón en salsa verde, ese sí que seguramente va a picar un poquito más que los demás. Normalmente creo que pica un poquito más. ¿Cómo está el picor ahorita? No, muy suave. ¿Está suave? Sí. Sí. Tolerable. Lo tolero bien, pues. Y yo no tolero mucho el picante. Ahora le falta el último. Le están huyendo al último. ¿Tienen miedo? Miren, yo pensé que les iba a picar muchísimo más porque... Pero bueno, ellos normalmente comen un poquito de picante, normalmente les gusta a mi papá sobre todo. Pica. Es tolerable, de verdad, es muy tolerable el picor. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Mucho. ¡Qué bueno! Aprobado. Aprobadísimo. Aprobadísimo. ¿Y tú, qué tal te gustó ese? Vamos a ver. A mí me sigue gustando. ¿Está bueno? Bueno, ¿Están buenos? los tres, ¿Aprobados? creo que no tengo ninguno favorito. Los ¿No tres tienes favorito? No. ¿Y tú, Ma? ¿Algún favorito? Me gustó mucho el segundo. El segundo, el de chicharrón en adobo. Exactamente. El chicharrón en Los tres adobo. están diferentes. Ah, bueno. Bueno, aprobados entonces. Terminemos de comer y vamos a ver el Zócalo. Vean qué genial, hay una persona dando gel y dando pues las indicaciones sobre la pandemia. Y es por parte del Estado, no sé. Bienvenidos a otro punto importante de la Ciudad de México y es el Zócalo. Aquí está pues ubicada también la sede del gobierno donde pues el presidente hace sus cosas. Y es una linda plaza y una espectacular foto que no se pueden perder de la Ciudad de México. Ok. Y vamos para allá para que se la tomen. Seguro. Bueno, la primera vez que yo vine me sorprendió el tamaño tan abrumante de esa bandera. Creo, no estoy seguro, tengo que confirmarlo, que es una de las más grandes del país. Y pues a veces si vienes a la hora correcta, pues puedes ver a los militares porque se encargan de subirla y bajarla, de izarla y de bajarla. Por cierto, la última vez que estuve con Angie aquí en el Zócalo estaba lleno de personas que estaban como acampando. Sí, no pudimos pisar este suelo donde No estamos pudimos. ahorita porque estaba como una protesta. Incluso se armó como una medio revuelta Ah, sí, cuando es verdad. estuvimos allí. Es Que verdad, estaban había muchas patrullas y estaban tratando como de calmar algo que podía posiblemente pasar. La verdad no sé exactamente qué era lo que pasaba, ni quién eran los buenos, ni quién eran los malos, o si había un bueno o un malo, no sé, realmente no desconozco, pero sí que estaba tensa la situación en ese momento. Si no me equivoco era por causa del presidente, estaba un bando hablando peste del presidente y el otro como protegiendo. Pero ¿quién era quién? ¿Los que estaban aquí acampando No eran recuerdo. a favor del presidente o en Eso contra? sí no lo recuerdo, pero se decían palabrones porque, bueno, cada quien tiene sus ideas en Sí, su cabeza. es verdad. No podemos decir que alguien tiene la razón, pero cada quien tiene sus propios pensamientos. Pero bueno, ya terminó esa protesta y bueno, podemos Y nos pisar este alegra suelo ver lindo. el Zócalo pues así desocupado y que mis padres puedan apreciarlo en su máximo Han tenido esplendor. suerte, a mí no Sí, me es pasó así, verdad, han tenido mucha suerte, han tenido mucha suerte. Consiguieron el Ángel recién abierto, inaugurado, remodelado. Esto abierto. El Zócalo abierto. Lo Eh, único es, bueno, en Bellas Artes, que en el frente sí habían como una gente allí Pero no era desplazada. como tal propia la estructura, sino Sí, simplemente son esa parte en la calle cerradita. nada más. Logramos subir a la Torre de Latino. A Torre Latino, Y entramos al Castillo de Chapultepec. Castillo de Chapultepec. De verdad que el recorrido ha sido bastante bueno. Pero bueno, vamos a dar una vueltica aquí por los alrededores, tomar unas fotografías muy bonitas. Si no se han suscrito a este canal todavía, vayan a suscribirse, denle al botoncito de suscribirse, activen las notificaciones y así no se van a perder ningún video de esta serie que estamos haciendo. En esta oportunidad visitando México, mis padres por primera vez.
y los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Vamos a continuar con el recorrido. Me gusta México para vivir. ¿Te gusta México para Sí. vivir? Es un país muy bonito, ¿verdad? Bonito, Sí, muy muy bonito, de verdad. Sobre todo el clima me fascina. Bueno, Sí. que es mi clima favorito. El fresquito Sí, normal. sí, fresquito. Sí. Mi papá es oriundo de la parte fría de Venezuela, de las zonas frías de Venezuela, que por cierto, les debemos video, Angie y yo, de esa zona. No hemos hecho video en Mérida. Muy pronto seguramente vamos a estar de vuelta por Venezuela y vamos a grabarles toda esa zona, que además es la zona de mi padre. ¿Cómo no tomarse la foto en el emblemático letrero de Ciudad de México? Miren, ay, qué hermosa esa bandera ondeando, miren, miren, qué bella. Creo que soy un fanático de las banderas del mundo, son todas hermosas y cuando ondean así y son tan grandes como esa, se ven espectaculares. Bueno amigos, y desde aquí vamos a dar fin a este primer video de las primeras impresiones de mis papás conociendo México, específicamente aquí en Ciudad de México. Y bueno, yo súper encantado, orgulloso de mostrarles, aunque yo no soy mexicano, me siento orgulloso de mostrarles un lugar que aprecio tanto y que le tengo tanto cariño y que me han tratado además muy, pero muy bien. Y siempre repito, ¿cómo les fue estas primeras 48 horas? Mira, hasta lo que hemos conocido, de verdad México es muy bonito. De verdad, y la comida exquisita. ¿Han probado Todos bastante les ha comida? gustado. mucha Y comida. además son picantosos, les gusta Sí. el Nos gusta picante. el picante. Lo que nosotros tal vez no toleramos, ellos, no pica tanto. Sí. Siga probando. O Pues. sea, a mí realmente yo estaba esperando que los tacos de canasta les picaran muchísimo. Es más, le dije a mi mamá, porque es que no sé si les Cuidado. gusta mucho. Le dije, cuidado. Pero no, que va, les gustaron demasiado. Divino, riquísimo. Creo que eres flojo para el picante. Sí, yo soy un poquito flojo para el picante. Hago mi mejor esfuerzo. Me gustan mucho los tacos de canasta, pero me lo tengo que tomar con un refresco, con algo que me ayude a pasar, porque si no, me la paso mal. Miren, su parte favorita hasta el momento de lo que vieron entre ayer y hoy. Creo que todas sus partes tienen su encanto, Sí, ¿no? exactamente. No se van por una en específico. No, me mira, gusta de verdad todo. que me encanta la ciudad toda. Muy rica la Muy bonita. ciudad, el clima. Es la que varía gente. mucho. Sí. La parte ¿Verdad que de, sí? de la Reforma es como más moderna, esta es como más Exacto. europea. A mí me gusta mucho el Zócalo realmente. Y todavía nos faltan muchísimas más porque tienen que conocer las cosas, las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, que eso va a ser otro video, ustedes reaccionando a esas diferentes zonas que tienen su particularidad también. Pero bueno chicos, sí quisiera saber en los comentarios qué les pareció este primer recorrido, las reacciones de mis padres y qué les gustaría que ellos conocieran también, qué otras cosas les gustaría ver que ellos pues reaccionen de aquí de México, porque los vamos a estar leyendo sus sugerencias. Otra cosa que quiero saber también es que dejen un like si les gustó la participación de mis papás en este primer video, porque realmente está siendo la primera vez como tal que ellos dos aparecen en mi canal de YouTube y acompañándome en un viaje, porque nunca me habían acompañado en un viaje como tal, así que esta es la primera vez de muchas cosas. Bueno, creo que me voy a atrever el próximo video, cuando lo vayamos a abrir, yo lo voy a abrir. Ah, ¿tú lo vas a abrir? Ah, mi papá le está gustando la cámara. Mira, me agarró por sorpresa, no sabía eso. Bueno, pendientes del próximo video porque lo va a abrir mi papá. Vamos a ver qué tal lo hace. Se están portando bien con la cámara y les está gustando la cosa entonces. Amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También en la descripción del video van a tener el canal de Angie, que les está subiendo contenido increíble de todos los lugares que visitamos. Y no se olviden de seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. La de Angie es Angeliana K. Y la de Gabriel Herrera _. Así es, porque allí estamos súper activos diciéndoles todas las cosas que estamos haciendo en el momento. Amigos, desde aquí, con el Zócalo detrás y esa bandera hermosa ondeando, nos despedimos. Nos vemos en un próximo Bye. video. Bye bye, se les quiere.